Están acompañándonos esta mañana Florencia Carriquiri, Alfonso Capurro, Juan Manuel Rodríguez y Juan Carlos Protasi. Hablamos recién a propósito de cómo está la economía de nuestro país y cuáles son las perspectivas. Les propongo que nos concentremos ahora en el debate de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas que ingresó el jueves pasado a la Cámara de Diputados prevé una batería de medidas para alcanzar una mejora fiscal de 460 millones de dólares anuales. Recordemos las principales. El corazón del ajuste son modificaciones a las tasas del IRPF y al impuesto de asistencia a la seguridad social, con las que el gobierno prevé recaudar unos 335 millones de dólares. Pero además se posterga para 2018 unos 1.500 millones de pesos en incrementos del gasto previstos para ANEP, Universidad de la República, Universidad Tecnológica e INAU, entre otros organismos. Se eleva el tope de endeudamiento que ya se había incrementado en el último presupuesto. Se topea los salarios de los funcionarios públicos, que no podrán percibir una remuneración superior al 60% de la retribución total del presidente de la República. Se restringe la cantidad de horas extra que pueden otorgarse en el sector público. Está el anuncio, además, de que de ahora en adelante, de cada 3 vacantes de funcionarios públicos, solamente se proveerá 2. Primera pregunta, ¿un paquete de este estilo es suficiente o tendrán que venir otros en el futuro? A ver, ¿Tú, Alfonso? Sí, arranco. Dos tipos de consideraciones capaz sobre la suficiencia, ¿no? Nosotros creemos que en principio es suficiente para evitar que se consolide este deterioro de los números fiscales. Veníamos con deterioros sucesivos y probablemente encaminándonos a déficits superiores al 4,5% del producto si no se hacía nada. Y con este ajuste creemos que por lo menos se corta este tobogán de los números fiscales, por lo menos a corto plazo. Probablemente, o sea que en este sentido, digamos que en cierta medida es suficiente para evitar un deterioro de los números fiscales. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, no es suficiente para estabilizar el ratio deuda-producto. Normalmente cuando se toma una medida de este tipo, se toma haciendo consideraciones fiscales dinámicas o pensando en la trayectoria de las variables fiscales a mediano o largo plazo, que es lo que están mirando los mercados. Lo que ha venido ocurriendo en Uruguay desde el 2013 hasta ahora es que la deuda como porcentaje del producto, la deuda neta de activos, ha venido subiendo, y cuando uno hace las matemáticas más básicas en una economía virtualmente estancada como tenemos hoy y con un déficit fiscal del orden del 4% o superior al 4%, la trayectoria esperada de la deuda es creciente, con lo cual la razón por la cual había que tomar medidas fiscales era justamente para corregir este déficit y evitar que el ratio siga subiendo. Desde nuestra perspectiva, dado lo que estimamos va a crecer la economía uruguaya a corto plazo y dado lo que es el nivel de partida de la deuda, creemos que el ajuste no es suficiente para estabilizar el ratio deuda-producto. Por eso, ¿y eso qué implica? ¿Qué problema es? Y eso implica, digamos, que si uno quiere realmente frenar el crecimiento de la deuda, tendría que hacer un ajuste, a priori, del doble del que se hizo. Uh-huh. Ahora, un ajuste del doble del que se hizo probablemente tendría un daño sobre la actividad económica, incluso mayor, y nos podría generar también una dinámica recesiva más severa, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que esperar? ¿Que tengamos un segundo escalón en otro momento? Y bueno, a ver, esto al final se trata, digamos, en gestión de la política pública, se trata de gestión de riesgos, ¿no? Uno probablemente puede decir, bueno, el ajuste se queda corto en términos, digamos, de cuánto sería el ajuste necesario, pero si las condiciones económicas mejoran el año que viene y Uruguay de a poco empieza a retomar una senda de crecimiento, bueno, lo que tendremos de acá a 5 años es un aumento del ratio de deuda-producto. Y nada más grave que esto. Si Uruguay se mantiene en esta situación de estancamiento hasta el año que viene o por un tiempo más, probablemente vamos a tener que estar discutiendo otras medidas fiscales. El tema es qué tipo de medidas fiscales. Bueno, nosotros tenemos nuestra consideración, pero capaz que le dejamos. Juan Manuel, ¿alcanza con este ajuste? Pero hagamos unos números redondos, muy rápidos, ¿no? Con un déficit del 4% estamos hablando de una cifra cercana a 2.000 millones de dólares. El gobierno se planteó el objetivo de llegar al fin del periodo en 2,5. El ajuste actual da un saldo neto menor a 500 millones. 460. Pongámosle 500, ¿no? Seguimos estando, digamos, el 2,5 significaría tener ingresos por lo menos el doble de los actuales netos. Es decir, o menos gastos o más ingresos.
si uno dijera el producto como el ingreso del presupuesto está asociado directamente al producto, si el producto crece, uno podría decir, y no aumenta al mismo tiempo los gastos, bueno, es un factor en donde tiende a bajar el déficit. ¿Cuál es la expectativa de que crezca? Bueno, acá pensamos que hasta el 17 es difícil. Puede pasar del 18 y 19, pero ¿en cuánto puede crecer para bajar esto? Es decir, a mí me da la sensación de que si no hay algún factor que lleve a que las expectativas de crecimiento del producto sean mayores, por eso hablaba de que esto debería ser complementado con medidas que aumenten la actividad económica y el empleo. Yo creo que en este contexto, digamos, en donde no hay nuevas medidas, este ajuste no alcanza. Florencia, ¿tu pronóstico? Sí, con respecto creo a este que coincidimos bastante en este punto. El ajuste, era a nuestro juicio, dada la situación a la que habíamos llegado, muy necesario, pero probablemente se quede corto. Las proyecciones que se presentaron ahora en la ley de rendición de cuentas del mismo gobierno son bastante más realistas de las que se habían planteado en la ley de presupuestos, pero se están quedando a nuestro juicio nuevamente optimistas, sobre todo en lo que es la proyección 2017, que el gobierno está manejando un crecimiento de un 1%, y bueno, quedarse optimista en términos de la actividad económica es quedarse optimista también en términos de los ingresos que va a estar recaudando, con lo cual nos parece que sí, que difícilmente se logre con solo estas medidas anunciadas hasta el momento la trayectoria de déficit fiscal que se ha planteado, y a nuestro juicio probablemente vamos a tener que ver en el transcurso de los próximos 18 o 24 meses alguna medida adicional. Juan Carlos, falta la cuarta opinión sobre este mismo tema. Sí. No, yo creo que ¿Es más optimista o...? No, yo lo que creo que lo que no es bueno es ir así de pasitos cortitos. Para mí eso es lo más negativo de todo, porque va generando expectativas. Acá lo que tenemos que ver es que necesitamos un ajuste y que se tiene que llegar, como decía alguien recién, como en Brasil, que se llegó al fondo y empezó. Bueno, a eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar realmente a hacer el ajuste de precios relativos. Creo que se viene haciendo muy lentamente. Los salarios están ayudando a frenar el desempleo, porque los salarios están creciendo mucho menos. Y el ingreso de los hogares está también bajando sustancialmente, lo que está ayudando a frenar también por el lado del consumo. ¿El ingreso de los hogares está bajando? Sí. ¿O la suba de los ingresos está bajando? No, está bajando el ingreso de los hogares. Está bajando. O sea, es el ajuste inevitable. No hay otra forma. Por más que nos gustaría a todos que todo el mundo esté ocupado, que tenga... Pero no es posible. Entonces, eso hay que hacerlo, y cuanto se haga, mejor. Es como en una familia, en una empresa, cuanto más rápido se haga ese ajuste, mejor. Y yo creo que este ajuste va a demorar esta letanía que tenemos en la espera de que pase algo. Y lo que puede pasar de Argentina y Brasil es que crezca algo, pero con eso no vamos a lograr tener un aumento de los puestos de trabajo. Como dato, para tener un crecimiento, un desempleo estable, el producto, o sea, que no caiga ni que suba, el producto debería crecer 2,7%. Si el producto crece menos de eso, vamos a tener aumento del desempleo. Si el producto crece más de eso, vamos a tener baja del desempleo. Entonces, nosotros no nos podemos conformar con crecer 1% o medio por ciento. ¿De qué estamos hablando? Son mediciones que realmente son muy imprecisas, porque el propio Banco Central, cuando dice que es menos 0,5, ¿qué es menos 0,5? Pero entonces, el debate político a propósito del ajuste no va por el monto del ajuste, ¿no? No escuchamos a nadie decir hoy en el Palacio Legislativo el ajuste debería ser más voluminoso. En todo caso, se discute sobre la estructura interna del ajuste. ¿Cuenta para algo eso? Por ejemplo, vayamos a lo que plantea la oposición, un ajuste más volcado al recorte de gastos, o que eventualmente fuera solo de recorte de gastos. ¿Ayudaría? Ahora, cuando uno mira la composición del ajuste, digamos, sacando la discusión sobre la suficiencia o no, y si uno se mete adentro del ajuste,
Yo creo que por lo menos hay que hacer 3 tipos de consideraciones, ¿no? Una es que distintas composiciones tienen distintos efectos cíclicos, tienen distintas consecuencias sobre la eficiencia y distintas consecuencias sobre la equidad, probablemente. Cada uno de nosotros y las fuerzas políticas que están en el Parlamento seguramente tienen concepciones distintas sobre los problemas de eficiencia, de equidad y valoración distinta sobre los ajustes cíclicos, ¿no? Lo que está claro es que si el ajuste fuera 100% volcado sobre el gasto, por poner un extremo, seguramente sería una forma de mejorar la eficiencia del gasto público. Todos tenemos la percepción de que hay ciertas gorduras y ciertas ineficiencias que pueden ser recortadas. No creo que sea tan fácil descubrirlas, pero tenemos la percepción de que podría ser un ajuste pro eficiencia. Probablemente no alteraría demasiado la equidad, pero seguramente es el que tiene más efectos cíclicos, ¿no? Porque cortar 500 millones de dólares de gasto es cortar 500 millones de dólares del producto de una. En el otro extremo, si uno lo vuelca más sobre los impuestos y sobre todo los impuestos de mayores ingresos, bueno, es el ajuste, digamos, con mejor distribución o mejor impacto sobre la equidad y tal vez ayuda a mitigar algo de los efectos sobre la actividad económica, porque puede existir la hipótesis, yo no la comparto del todo, pero puede existir la hipótesis de que esta gente de mayores ingresos decide mantener su nivel de consumo y sacrifica nivel de ahorro. La evidencia en algunos países demuestra que cuando uno pone este tipo de impuestos, la gente mantiene su nivel de ahorro y sacrifica consumo, con lo cual no es tan seguro de que vaya a tener menos impacto sobre la actividad, pero es una apuesta probablemente por pegarle menos a la actividad y por favorecer cierta concepción de equidad que estaba por detrás de la reforma tributaria, que podemos compartir o no, pero que probablemente es parte de lo que está por detrás de la estructura del ajuste, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Bueno, la estructura del gasto, en ¿cómo realidad juega en creo esta que discusión? no es lo que estamos observando. Lo que estamos observando es que aún la gente de mayores ingresos está ajustando el gasto. Así se nota una caída en la venta de automotores, en la venta de electrodomésticos. O sea, se está produciendo un ajuste global y yo creo que esto la gente lo está mirando de reojo. O sea, dice, bueno, ¿por dónde viene esto? Porque claro, yo puedo tener mi actividad empresarial, pero si yo sé que va a haber gente que va a tener menos ingresos. Yo tengo un colegio, por ejemplo, y los chicos que vienen, sus padres pierden sus empleos, yo el año que viene voy a tener menos matrícula. Y eso va a significar que voy a tener una caída de mis ingresos. Yo me tengo que cuidar. No, pero entonces, ¿ayudaría cambiar la estructura de este ajuste? Yo creo que sí, yo creo que hay que actuar sobre el gasto Para empezar, ¿se puede hacer un ajuste de 460 millones de dólares al año solo recortando gasto? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. Digo, no es que digo que sea fácil hacerlo, pero es lo que hay que hacer. Porque el problema es que si no se ajustan las empresas públicas, que son las que más han realizado gastos en inversiones que no han probado no ser productivas, como siempre se pone el ejemplo, pero creo que es válido, de fabricar perfume. Que ANCAP fabrique perfumes es algo que no tiene sentido. Bueno, esa inversión hay que deshacerla y cuanto antes mejor. Entonces, digo, de ese tipo de cosas son las que hay que sentarse a mirar con cuidado, porque yo creo que si no se baja el gasto, no va a venir la confianza. La confianza hoy está muy deteriorada. Ahora, bajar el gasto en 460 millones de dólares también pega igual en la economía, ¿no? No, sin duda que va a pegar igual, pero va a ser más eficiente. A ver, seguimos, Juan Manuel. Sí, bueno, obviamente uno no, en cualquier medida que tienda a más eficiencia, uno no puede estar diciendo estoy en contra. No, uno está a favor. Claramente, si baja el gasto, necesita menos ingresos para tener equilibrio. Con lo cual, sin duda, sobre todo si elimina gastos superfluos, mucho mejor. Ahora, yo esto lo he escuchado tantas veces, nunca he visto propuestas concretas. Y lo que sí veo y uno conoce es que un elevado porcentaje, probablemente el 70% del gasto público, es absolutamente rígido. Esto quiere decir que no se puede tocar porque uno viola la Constitución o viola la ley. Ahora, si baja, ¿qué es lo que queda fuera de eso? Pongámosle que quedan algunas inversiones, gastos de funcionamiento. Entonces le vamos a pedir a los funcionarios públicos que se lleven la lapicera, que se lleven el papel para escribir. Son cosas menores.
Si uno lo pensara esto en una política de largo plazo, que es muy complicada, ¿no? Yo diría que todos los gobiernos dicen que van a hacer la reforma del Estado, que es la reforma madre de todas las reformas. Ahora, esto lo dicen todos los gobiernos. Uno ya sabe que el siguiente lo va a decir de vuelta. Fuera cual fuera va a decir esto. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque es muy complejo. Ahora, si se pudiera hacer en una estrategia de mediano y largo plazo, ahí yo creo que es probable. Pero de corto plazo, pensar en que en lo inmediato el ajuste es por baja del gasto, yo no he visto propuestas concretas. ¿Florencia? Sí, a ver, yo en algún punto coincido con esto que decía Juan Manuel, coincidimos en Deloitte. Nos parece, a ver, primer punto, claramente Uruguay tiene un debe en esa reforma del Estado, en promover una mayor eficiencia del aparato estatal. Todos estamos convencidos que hay mucha tela para cortar, mucha grasa para sacar en varias partes del Estado, pero no es fácil. Y nos parece que, dada la estructura del gasto, es particularmente complejo pensar en lograr un ajuste de 500 millones de dólares, de 400, 500 millones de dólares solo o exclusivamente en base a recortes del gasto. Pensemos, para poner algunas cifras de las que algo decía recién Juan Manuel, más de un tercio del gasto son pasividades, casi un 20% adicional son remuneraciones, y hay un 30%, que es un componente que además viene creciendo fuerte, que son las transferencias. Dentro de esas transferencias, el elemento que viene empujando más significativamente es las transferencias al FONASA. Uruguay se embarcó en una reforma de la salud muy ambiciosa, pero que supone obviamente crecientes situaciones. Y lejos de bajar, ese componente va a estar subiendo en el contexto actual. Pensemos que hay nuevas poblaciones ingresando al FONASA en estos próximos años. Hay también, además, presumiblemente, un contexto de baja del empleo que va a suponer menos contribuciones directas al sistema, con lo cual más demanda de gasto público en ese marco. Y en ese contexto, a ver, nos quedamos realmente con una parte de la torta, digamos, discrecional, que no es muy importante. Inversiones ya han tenido un recorte fuerte desde el 2015, y gastos de funcionamiento que son menos del 15%. Tenemos 2.000 millones de dólares en números redondos de gastos de funcionamiento. Sacar 500 millones y en un plazo corto nos parece que es realmente muy complicado, y desde esa perspectiva es que nosotros tendemos a entender que, sin perjuicio de que el gobierno y los próximos gobiernos van a tener que trabajar en ir promoviendo una mayor eficiencia, y que hay sin duda en las empresas públicas mucha también oportunidad de recortar, para los plazos, para la urgencia que se requerían de mejora fiscal, era difícil que esa mejora no implicara más impuestos.